El problema número 4, el que aparece en el orden como número 4 de selectividad del 2019. Es un problema que tampoco lo hemos visto antes y que en el que no hay que traducir ni los datos ni las preguntas porque ya vienen especificados los que son, ¿vale? No tenemos que traducirlo nosotros a qué probabilidad nos están preguntando ni qué probabilidad nos dan. Aquí veis que los datos tal como aparecen, ya aparece lo que nos dan la probabilidad de A, es decir, son dos sucesos A y B de un experimento aleatorio y nos dan la probabilidad de A, la probabilidad de la unión de los dos y una probabilidad un poco raro que no habíamos visto antes, que es la probabilidad de A menos B. Esta la vamos a ver ahora específicamente a qué se refieren, ¿vale? Esto en selectividad se encargan de decirnos a qué se refiere. Luego las preguntas, pues nos preguntan la probabilidad de la intersección de A y B y una probabilidad condicionada, que sería, sabiendo que se da B contrario, la probabilidad de que se dé A, ¿vale? Y por último las preguntas de si son independientes y son incompatibles. Bueno, vamos a empezar viendo, como decía, qué es esto de aquí, que es la probabilidad de A menos B. Aquí tengo un grafiquito en el que lo podemos ver fácil. La A menos B hace referencia a todo el conjunto A quitándole la parte de B que tiene, es decir, la intersección con B. Lo podéis ver aquí en el diagrama de Venn, ¿vale? La parte que está roja, A entero ocuparía también esto, pues esa última parte es la que le quitamos, que es lo que se refiere con el menos B. Le quitamos la intersección entre A y B. Analíticamente, en una fórmula, la tendríamos aquí abajo. Probabilidad de A menos B sería la probabilidad de A completo quitándole la probabilidad de la intersección. Dicho esto, en el primer apartado que me piden la probabilidad de la intersección entre A y B, esta de aquí, pues simplemente teníamos que sustituir en la formulita que acabamos de sacar de A menos B, porque conocemos la probabilidad de A menos B que nos la dan, que es 0,3, y conocemos la probabilidad de A que también nos la dan. Luego sustituyendo aquí y despejando la probabilidad de la intersección, obtenemos el apartado A, que lo tenemos aquí, ¿vale? Este sería el apartado A que nos piden, ¿vale? Aquí, apartado A. Era tan fácil, bueno, tan fácil no, como lo hemos sacado despejando de la explicación que he dado de la A menos B, pues todavía no he hecho la tabla de doble entrada, que es la que voy a hacer, ¿vale? Pero ahora para el segundo apartado, que también se podría hacer sin tabla de doble entrada, yo prefiero que lo hagáis con la tabla, ¿vale? Creo que va a ser más fácil para vosotros. Repito, se podría hacer utilizando fórmulas. Moviendo fórmulas salen todos los apartados. Pero yo lo voy a hacer con una tabla de doble entrada. Si acaso más entradas más adelante, si vemos que estamos más sueltos, pues lo hacemos con fórmula. Pues fijaros, en la tabla de doble entrada, ahora mismo solo tengo la intersección entre A y B, que la acabo de sacar en el apartado A. Por otro lado tengo la probabilidad de A que me la dan en el enunciado. Y, bueno, el 1 este que lo tenemos como probabilidad total siempre, ¿vale? Con esto yo no puedo sacar la tabla entera. Es verdad que puedo sacar algunas cosas, como por ejemplo esta intersección, sería 0,2 más 0,3, 0,5, y también puedo sacar la probabilidad de A contrario, 0,5 más 0,5, 1. Pero no puedo sacar ninguno de estos cuadros, ¿vale? Porque me faltan dos datos para hacer la suma o la resta, me faltan dos datos en esas líneas o en esas columnas. Entonces, tengo que observar que me dan un dato en el problema que todavía no he utilizado. Si os fijáis, he utilizado ya la probabilidad. Voy a marcar aquí lo que he utilizado. La probabilidad de A la he utilizado en una fórmula, también he utilizado la probabilidad de A menos B, pero todavía no he utilizado la probabilidad de la unión de A y B. Entonces, vamos a utilizar esta probabilidad que tiene una fórmula que la relaciona con la intersección y a ver qué podemos sacar de ahí.
fijaros, si yo pongo aquí la fórmula de la unión relacionada con las dos probabilidades de A y B y restándole la de la intersección, nos fijamos que esto me lo da el problema, esto me lo da el problema, esto lo he sacado en el apartado A y por lo tanto voy a poder sacar de aquí la probabilidad de B. Concretamente, los datos que me da el problema es que esto vale 0,75, podéis consultar el enunciado, la probabilidad de A 0,5, esta no la conozco y la probabilidad de intersección la he sacado en el primer apartado y resultaba 0,2. Despejando de aquí la probabilidad del suceso B, resulta, si hacéis las cuentas, sale 0,45. Esto quiere decir que si yo me voy ahora a la tabla y pongo probabilidad de B 0,45, la probabilidad de B la tenemos aquí, ahora ya sí que va a salir toda la tabla, porque restando y sumando ya podemos sacar todo lo demás. Fijaros que esta ya sería 0,55, para que al sumar la 0,45 me dé 1. Esta de aquí es 0,25, restando, y esta de aquí 0,25. Y ahora, una vez que ya tengo esta tabla, ya sí que puedo irme al apartado B, que lo que me piden en el apartado B es la probabilidad de A B contrario. Ya sabéis que el contrario lo podemos escribir con la rayita encima con la C. Esto por la fórmula de la condicionada sería esta intersección partido por la probabilidad de B contrario. Y todo esto lo voy a tener en la tabla. Tenéis la probabilidad de A, o sea, la intersección de A con B contrario, que está concretamente aquí, lo que estoy marcando en verde, dividido por la probabilidad de B contrario, que lo tenéis aquí. Así que haciendo 0,545, ¿vale? Bien, me faltaría el apartado C, en el que nos preguntan si son independientes y si son incompatibles. Lo de compatibilidad es muy fácil contestar, porque para que fueran incompatibles la intersección entre A y B tendría que ser 0. Y sin embargo, estamos viendo aquí, lo voy a marcar ahora de amarillo, la intersección entre A y B no es 0, es 0,2. Hay un 20% de intersección entre A y B, con lo cual son compatibles. Así que la primera pregunta está claro que simplemente la contestaríamos diciendo que como la intersección entre A y B es distinto de 0, estos sucesos son compatibles. Para ver si son independientes, tendría que comprobar si la intersección de A y B es lo mismo que multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. Todos estos datos los tengo en la tabla. La intersección ya estamos viendo aquí que es 0,2 y la probabilidad de A es 0,5 y la probabilidad de B 0,45. Así que esta probabilidad es 0,2 y esto es 0,5 por 0,45, que si hacemos esa multiplicación vamos a ver que no nos sale 0,2 sino 0,225. Al ser diferentes estos dos valores, podemos decir que no son independientes o que son dependientes. Y con esto acabaríamos este problema.